Listo. Listo, profe. Sí, ya va, que ahora se me... Enterovirus vermis. Ok. Ok, entonces hoy vamos a empezar con los primeros dos parásitos de la unidad. Ok, vamos a ver Enterovirus vermicularis y Trichuris trichura, que son los que tienen el ciclo biológico más sencillo. Entonces, empezamos con Enterovirus vermicularis, es un nematode, o sea, clase nematode, del suborden, o vamos a hablar de la familia Oxyuridae. El género es Enterobius y la especie es Vermicularis. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos en la primera unidad, para nosotros es muy importante que los nombres, género y especie los resalten con cursivas o con, de alguna manera, entiendan también que el género siempre va en mayúscula y que la especie va en minúscula y que para nosotros es importante que aprendan a escribir todos los parásitos, ¿ok? Ok. Se Profe, una conoce- pregunta. ¿Podrías ponerlo en modo presentación para que no Ay, se le sí, marque así? por supuesto. Ajá, Ahora sí. entonces, sí. Bueno, se conoce desde 1758, o sea, muchos años conociendo este parásito que es muy común en niños particularmente. Entonces, su distribución es mundial, hasta 200 millones de casos. Es más común tanto en climas fríos y templados, pero también en el trópico. No tiene nada que ver con clase social porque como es por contacto, pues se puede contagiar cualquier persona. En donde haya particularmente niños y hacinamiento. O sea que todo lo que es, por ejemplo, una guardería donde hay muchos niños, es un sitio propicio para que se propague este parásito. Ya vamos a ver por qué. Morfológicamente, este gusanito que ustedes ven acá, tiene una porción anterior con una boca, que es esto que está aquí adelante, con 3 labios. Aquí los labios son estos. Después tiene unas aletas cefálicas que lo caracterizan, que son esto que está acá, que se ve acá. Después les enseño en otra foto, que son expansiones cuticulares a lo largo de todo el parásito, y siempre que uno hace un corte transversal se va a ver esto que está acá, que es esta cresta, que es parte de estas aletas cefálicas del parásito. O sea, estas cresticas que están acá permiten decir que esto es un Enterobius vermicularis. Tiene un esófago musculoso, tiene intestino, dijimos que tenía un aparato digestivo, que tienen un ano y una cloaca. Tienen un aparato reproductor, y el aparato reproductor significa que tienen ovario, oviductos, úteros, vagina, vulva, y la vulva termina más o menos a 1/3, fíjense dónde está aquí este nivel, a 1/3 del parásito. Se dividimos el parásito en 3 y están entre el primero y el segundo tercio del parásito. Y son ovíparos porque ponen huevos y ponen hasta 11.000 huevos en cada ciclo sexual. El macho es más pequeño que la hembra, va a tener testículo, va a tener conductos deferentes, vesícula seminal, conducto eyaculador, la cloaca, y por aquí abajo emerge la espícula, que la van a ver más adelante en otra foto. Entonces se distingue particularmente, fíjense que aquí en el dibujo está mejor resaltado, por estas aletas cefálicas que ustedes ven acá, que es la forma como se le reconoce principalmente a este parásito. Tiene la forma evolutiva de eliminación, que vendría a ser el huevo, que tiene forma de D porque tiene un lado plano y un lado convexo, que es este que está aquí adelante. Suele ser refringente, no tanto como se ve aquí, sino como ya lo van a ver en otra foto. Mide más o menos 50-60 micras de largo, o sea, de aquí a acá son más o menos 50-60, y 30 de ancho. Tiene 2 capas, una externa luminoide, que es esta que está aquí afuera, y la interna, que es esta que está acá, que es lipídica. Es la forma parasitaria de eliminación del parásito. Originalmente está embrionada y muy rápidamente se forma la larva en 4 a 6 horas y se convierte otra vez en la forma parasitaria infectante, que tiene una larva en su interior, L1 o L2. Entonces, ¿sí? Disculpe, ¿cuál sería la diferencia entre el ano y la cloaca? O sea, ¿y el macho tendría una y la hembra otra? No, bueno, sí había 2, porque la cloaca es como un poro excretor y el ano es del aparato digestivo, el final del aparato digestivo. Como tienen cavidad celómica y tienen sustancia vitelina, ellos no solo se nutren por lo que entra por la boca, sino también por la cutícula.
Y pues bueno, tienen esas dos cosas como aparatos de excreción. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, mecanismo de transmisión, ingestión de un huevo larvado. ¿Ok? En el interior va a estar una larva del huevo. O sea, la forma parasitaria es un huevo. Y ese huevo es infectante porque ya tiene la larva en su interior. ¿Ok? Una larva L1 o L2. Se ingiere el huevo. Los ácidos gástricos van destruyendo la cáscara, sí, la cutícula del huevo. El huevo eclosiona a nivel probablemente el duodeno, sale la larva y va a llegar, su hábitat es el ciego, ¿ok? Y en el ciego va a desarrollarse entonces a larva L2, larva L3, después va a mudar a larva L4 y la larva L4 se convierte en L5, que ya es el adulto joven, que L5 es microscópico, mide micras, y el adulto llega a medir hasta 1 centímetro de largo, más o menos, que es macroscópico, y tiene, como dijimos antes, dos sexos, macho y hembra. Cuando la hembra está grávida, es decir, cuando ya está lista para oviponer, para poner los huevitos, ella va a migrar por el intestino grueso, desde el ciego, que es su hábitat, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoides y recto, y va a salir por las márgenes del ano. Y cuando sale por las márgenes del ano, va a oviponer en la región perianal, ¿ok? Y va a emitir una sustancia pegajosa que hace que los huevitos se peguen de las márgenes del ano, para que ese es su modo de sobrevivir, porque de esa manera la persona, cuando se rasca, porque produce prurito, porque produce alergia a esa sustancia pegajosa, y cuando el individuo se rasca, normalmente son niños muy pequeños, se ensucia las manos y los dedos y se los lleva a la boca y existe la autoinfección. ¿Ok? Entonces, originalmente el huevo viene de otro lugar, de otra fuente, por eso sería una heteroinfección, y posteriormente se reinfecta, causando la infección por mucho tiempo, aunque la hembra viva apenas 2 meses. ¿Ok? Las hembras, cuando salen a las márgenes del ano, se mueren y ya no vuelven, no se devuelven. ¿Ok? Entonces, el mecanismo de transmisión es por contacto directo con fómites de personas infectadas. También puede ser por hilanación, porque son huevos muy volátiles, que pesan muy poquito. Y como están en las márgenes del ano, pues van a ensuciar la ropa interior y la ropa de cama del paciente, de la persona infectada. Y eso hace que cuando uno tiende la cama y sacude las sábanas, o cuando uno barre, cualquiera de esas cosas, los huevitos están en la casa o en la guardería o en los fómites, cualquier cosa que se toque con las manos contaminadas. Y eso va a hacer que haya contaminación a otras personas que vivan cercanas a esas personas, al núcleo familiar o a los cuidadores y a la misma persona infectada, porque va a haber también autoinfección ano, mano, boca. También se dice que también puede haber una contaminación por agua y alimentos, pero lo más común es que sea por contacto directo con fómites, inhalación o autoinfección. La enfermedad se llama enterobiasis oxiuriasis, ¿ok? Es un oxiuro, por eso se llama oxiuriasis. Cuando el parasitismo es ligero, es decir, cuando la carga parasitaria es baja, normalmente no produce muchos síntomas, pero cuando el parasitismo es intenso, puede producir trastornos digestivos con inflamación catarral crónica, no muy severa, y produce, lo más importante es el prurito anal, que suele ser en la noche, y o sea, que mucho prurito a nivel de las márgenes del ano en la noche, que es cuando la hembra ovipone. También produce ligera irritabilidad con modificaciones del carácter. Los demás no me los creo mucho, vamos a dejarlo solamente en modificaciones del carácter. A nivel genital, produce complicaciones porque la hembra puede migrar hacia la región vulvovaginal de la niña, y bueno, produce vulvovaginitis con leucorrea, que bueno, pues parte de lo que uno tiene que descartar cuando el paciente ¿saben lo que significa leucorrea? Que va a secretar, que va a Es la tener aumento de secreción. secreciones con glóbulos blancos.
es secreción, pero aquí estamos hablando de, esta leucorrea es vaginal, ¿ok? Entonces es moco a nivel vaginal producido por la presencia de el adulto y la ovipostura a nivel de la vagina, ¿ok? Entonces la paciente se rasca y se produce congestión y puede haber entonces complicaciones como vulvovaginitis o incluso que haya hasta salpingitis. Trastornos cutáneos, pues bueno, un eczema intertrigo que evidentemente sería a nivel principalmente a nivel perianal, pero podría producir un estatus alérgico y que entonces produzca también eczema en otras áreas de intertrigo, o sea, prurito generalizado. Una de las cosas que más se produce es esta rinitis vasomotriz junto con el prurito anal, que es lo más importante, por la acción tóxica. O sea, si el paciente tiene en los deditos los huevos porque se rascó, de la misma manera pueden, cuando se inhalan los huevos, se produce inflamación e irritación y eso produce moco en la nariz. ¿Ok? Entonces, lo principal, a pesar de todo lo que nombramos en esa lámina tan grande, es que se aprendan que Enterobius vermicularis produce prurito en la región anal y perianal. Principalmente es de noche y cursa con enrojecimiento de la piel. A veces cuando la carga parasitaria es muy alta, podría asociarse a deposiciones blandas, no es lo más común, pero podría ocurrir, y anorexia y a vómitos, pero tampoco es lo más común. ¿Ok? Esto es un corte transversal de enterobios que se reconoce por esto que hablábamos aquí, que eran las crestas, que es la prolongación de las aletas cefálicas a lo largo del cuerpo del parásito. Esto que está acá es el método diagnóstico, como lo que la forma de diagnosticar es demostrar la presencia de los huevos no serían las heces, sino en las márgenes del ano de ese niño, ¿ok? Entonces lo que se hace es utilizar una cinta adhesiva, que lo que hacemos es colocarla en una paleta de madera para que sea de fácil manipulación, ¿ok? Entonces uno coloca una cinta adhesiva volteada, o sea que la parte adhesiva quede hacia afuera en una paleta y lo que hace es recolectarlo en las márgenes del ano del niño o de la persona enferma. ¿Ok? Eso significa no es que vamos a introducir la paleta, sino que simplemente se coloca por fuera de las márgenes del ano. ¿Ok? En la piel. O sea que uno retrae los muslos, pero coloca, lo que va a hacer es pegarle el tape a estas zonas alrededor del ano, por fuera. ¿Ok? Una vez que se recolecta, lo que se hace es soltar el tape de la paleta y colocarlo sobre la lámina de portaobjetos, y eso es lo que vamos a observar al microscopio y ver los huevos en el tape, adheridos al tape. Y como saben, nosotros usamos mucho preguntarles cuál es el fundamento de la técnica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del fundamento de la técnica del método de Graham, que es este método de la cinta adhesiva que ustedes están viendo acá, el fundamento es que como la hembra migra a las márgenes del ano en la noche y ovipone en las márgenes del ano, lo que vamos es a recolectar los huevos que puso la hembra para poder hacer el diagnóstico. Así que nos aprovechamos de su ciclo biológico para poder hacer diagnóstico. Entonces, primero, para hacer diagnóstico hay que hacer una historia clínica epidemiológica. Yo no le mando a hacer un Graham a un niño si no sé que tiene prurito anal. Si no tiene prurito anal o que me diga que ha expulsado vermes de 1 centímetro de tamaño, no tiene mucho sentido mandárselo a hacer. ¿Ok? Entonces, la historia clínica es importante para saber sospechar y poder mandar a hacer los exámenes correspondientes. Y bueno, y la epidemiológica en este caso, pues es más normal en niños también tener enterobios. Normalmente si conseguimos un adulto con prurito anal que se deba a enterobios, uno tiene que preguntar si tiene hijos pequeños y si los hijos pequeños también tienen prurito anal y tratar a toda la familia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a conseguir huevos, también podríamos conseguir hembras grávidas en las márgenes del ano o en la región perianal. En muy poquitos casos, cuando las cargas parasitarias son extremadamente altas, podríamos verlas también en las heces, pero no es común. Podrían estar también en la secreción vaginal o en el sucio de las uñas, cuando los niños tienen las uñas sucias,
o incluso verlo en el moco nasal, como dijimos, que podían también inhalarlo y que estuviera en el moco nasal. Estos son los huevos, fíjense que aquí sí se ven transparentes y se ve clarito, muy claro que es plano de un lado y cóncavo del otro. ¿Ok? Plano de este lado y cóncavo del otro, en forma de D de dedo. Y el adulto, vemos aquí entonces una hembra, fíjense que aquí está transparente las aletas cefálicas, que se ven aquí. Y en este caso, este es un macho porque tiene la cola enrollada, dorsoventralmente enrollada, y la hembra la tiene más bien puntiaguda, ¿ok? Y sin doblar. ¿Qué método vamos a utilizar? El principal es el método de Graham, pero por supuesto que si conseguimos en un examen directo solución salina igual, pues también lo podemos hacer. Pero el método de diagnóstico de elección para enterobiasis es el método de Graham o de cinta adhesiva. ¿Qué vamos a hacer para este paciente? Conducta. Uno, cuando conseguimos un paciente con esta patología hay que tratar a todo el núcleo familiar, no solamente al niño, porque como los huevos están en la ropa interior, en las sábanas y la ropa interior, es muy factible que el resto de los miembros de la familia también se infecten, ¿ok? Por inhalación o por los vómitos. Entonces, además de eso, entonces todas esas sábanas y ropa interior hay que lavarla una de dos, o lavarla con agua caliente o plancharla con la plancha caliente o utilizar la secadora caliente para que los huevos se mueran, ¿ok? Si no contamos con esas cosas, si el paciente no cuenta con alguno de estos métodos, pues bueno, se puede usar ponerla a secar las sábanas después de que estén secas por lo menos 6 horas al sol. La limpieza de toda la casa antes de tomar el tratamiento, porque como el huevito está en la casa, lo primero que tenemos que hacer para que no haya reinfección es eliminarlo de la casa. Entonces, antes de tomar tratamiento, se debería limpiar muy bien toda la casa, eliminando el polvo y lavando las sábanas y la ropa de toda la familia. Y para evitar que si en ese momento mientras limpiaban se reinfecte la persona, a los 15 días repetimos el tratamiento. Eso es cuando cuando estamos en una consulta y estamos tratando este parásito en particular a un paciente que ya va a cumplir con las medidas higiénicas y por ende no se va a reinfectar. ¿Cuáles son además esas medidas de higiénica que tenemos que enseñarle al paciente? Que tienen que limpiarse muy bien las uñas y mantenerlas cortas en los niños y también en los cuidadores. Lavarse las manos, por supuesto, y no rascarse para evitar la contaminación ano, mano, boca. Y todo eso forma parte de lo que uno llama educación sanitaria, que entonces, pues por supuesto, no sirve que escriban solamente educación sanitaria, sino qué es lo que le van a enseñar a esa gente para que no haya reinfección o heterinfección transmitiéndoselo a otro paciente. ¿Ok? Vamos ahora entonces con el segundo parásito, que es Trichuris trichiura. ¿Tienen alguna pregunta del parásito anterior? No, profe, todo bien. Sí, ¿Se entiende? Ah, bueno, yo no. Dime. Una, en cuanto usted dice que el tratamiento, esa persona logra poder como deshacerse del parásito si cumple su tratamiento Sí, por adecuadamente. supuesto. El parásito vive 2 meses, o sea que fíjense que inclusive sin tratamiento, con una buena educación, el parásito podría desaparecer. Ahora, entonces, lo que hay que estar muy pendientes es que hay que explicarle muy bien a la familia que hay que realmente eliminar el huevo de la casa. Y si sabemos que los huevos están en las panteletas y en los interiores, o en los pañales, y en las sábanas de cama, eh, en la ropita también puede estar, en cualquiera de la ropa, porque pueden salirse también, y que lo que no esté ahí va a volar y a irse hacia el piso y va a estar igual en el polvo de la casa. Entonces, si uno enseña a la gente que deben limpiar mucho antes de tomar tratamiento, limpiar a fondo la casa y lavar toda la ropa, como estamos diciendo, o sea que tiene que ser o lavarla con agua caliente, que eso solo sería la ropa blanca, que es la que se puede lavar con agua caliente, o planchar toda la ropa para que el calor de la plancha queme los huevitos y se mueran, o la secadora muy caliente, o ponerlos al sol y de esa manera evitamos que haya reinfecciones, ¿ok? Y bueno, complementamos con repetirlo a los 15 días. Lo que hay que estar pendiente es que a veces pasa, por ejemplo, cuando no se curan,
tienes que volver a preguntar, ay, el niño duerme en algún otro lugar. Y entonces te dicen, ah, sí, qué sé yo, en las tardes lo va a buscar la abuela y duerme en casa de la abuela y después vuelve para la casa. Entonces, bueno, entonces hay que tratar también a la abuela, ¿ok? Porque él puede estar curándose en la casa porque se hizo todo, pero se está reinfectando con sus propios huevitos, pero que dejó en casa de la abuela descansando en la noche, el día anterior. Entonces, y bueno, y lo otro, por supuesto, es que bueno, que si vienen de la guardería, pues bueno, hay muchas probabilidades de que se vuelva a infectar, pero todo va a depender de eso, que como hay reinfección, es la parte educativa lo que más importa. Y por eso nosotros hacemos tanta hincapié en preguntarles conducta, porque hay que saber qué es lo que hay que enseñarle al paciente. ¿Ok? Perfecto, Doc, doctora, gracias. yo tengo otra pregunta. Dígame. En el diagnóstico solamente se puede hacer por el método de Graham, no se puede hacer un examen de ese y ver el huevo, o no es tan común que esté el huevo en el proceso. A ver, ¿te acuerdas cuando pusimos aquí diagnóstico? Sí está puesto. Ok, Examen directo con solución salina y Lugol. Lo que pasa es ok, que solamente el 5% de los pacientes va a tener huevos en este método, ¿ok? Porque solo el 5% tiene huevos en las heces. ok, Entonces, el 95% del resto de los casos, pero el 100%, porque incluye también esto, van a tener huevos en las márgenes del ano y se ven a través del método de Graham, ok, ¿ok? perfecto. Gracias. No es que no lo puedas hacer, sí, pero es un hallazgo más incidental que a que hayas buscado al parásito. Si realmente Ok, quieres buscar al parásito, el método específico es método de Graham o de cinta adhesiva. ¿Ok? ok, Ok, entonces, segundo parásito, Trichuris trichiura. ¿Ok? Y acuérdense que tienen que saber escribirlo. Y que el género va en mayúscula y la especie va en minúscula. Igual es un nematelminto, es un nematode del orden Trichurata, suborden Trichuroidea, familia Trichuridae, género Trichuris y especie Trichiura. ¿Ok? Y a ver, se descubrió en 1761 y se le dice, bueno, trico significa pelo y uri significa cola, que sería cola en forma de pelo. Tiene forma de látigo principalmente. Bueno, luego lo llamaron Ascaris trichura y después se volvió otra vez a Trichuris trichura. ¿Ok? Y lo llamamos también, bueno, y lo llamaron también tricocéfalos y por eso entonces se llama trichuriasis o tricocefalosis. En inglés lo llaman whipworm, que es gusano en forma de látigo, igual que el enterobius le dicen pinworm, que es como gusano en forma de alfiler, por lo chiquitico que es. Entonces, fíjense que tiene forma de látigo, tiene una porción anterior delgada y larga y una porción gruesa posterior que es más pequeña y que es como el mango del látigo. ¿Ok? Su distribución es cosmopolita, perdón. Cosmopolita significa que está en muchas partes del mundo, tanto en climas cálidos como tropicales. Para el 98, dos cuartos, la OMS consideraba que la mitad de la población mundial tenía este parásito. Evidentemente predomina en las regiones del trópico, o sea, el trópico va desde esta rayita de acá hasta estas rayitas de acá, pero fíjense que también lo tienen en áreas templadas como Sudáfrica o la parte norte de México que ponen acá que también lo tienen, ¿ok? Y el sureste asiático. Su morfología, como dijimos, tiene forma de látigo. Fíjense que aquí ya está más como de verdad. Este es el estilete anterior por el que penetra la mucosa intestinal, donde está la boca. Tiene también un esófago, que vendría a ser aquí, todo esto que está aquí, en el interior, con células glandulares y esticocitos atravesados por el tubo muscular. El intestino es simple. Está, esto dicen que es una banda oscura de sangre, pero para mí él no es hematófago, pero ok. Y tiene igual que habíamos dicho con enterobius, un ano y una cloaca. Aquí realmente no hay mucho importante que, acuérdense que dijimos que era meromeario porque tenía la musculatura continua. Esto es el esófago como tal, estos son los ovarios, que sería lo que veríamos por acá.
Entonces va a tener aparato reproductor con ovario, oviducto, útero, vagina, vulva. Al final de la porción, la vulva, fíjense que está al final del esófago, todo esto es el esófago, en la parte anterior. El esófago termina donde comienza la parte gruesa y es donde está el aparato genital, y va a tener la vagina o la vulva cuando termina la unión entre la parte delgada y la parte gruesa del parásito. Mide más o menos 3 a 4 centímetros de largo, o sea que fíjense que también es macroscópico, un poquito más grande que el Enterobius. El Enterobius medía 1 centímetro, este mide 3 a 4 centímetros. La porción gruesa está enroscada dorsoventralmente en el macho, que tiene un aparato reproductor masculino con testículos, conductos deferentes, vesícula seminal, conducto eyaculador, y está en la porción terminal donde está la cloaca, y las espículas, que son las que utilizan para sostener a la hembra cuando copulan. ¿Ok? Recubierto. Los huevos tienen forma de barril. ¿Ok? Y eso lo llamamos así pues porque tienen en los dos lados externos unos tapones mucosos y es como un barrilito en su interior. ¿Ok? Mide más o menos 50 micras de largo y 25 de ancho. Tiene color pardo porque está impregnado de los pigmentos biliares y por eso tiene ese color, aunque no le pongamos lugol. Tiene 3 cubiertas, una externa proteica, una interna hialina, que es esta amarillita que se ve acá, y una más interna lipídica, que vendría a ser esta que está acá, que es vitelina. ¿Ok? Vitelina es que sirve para alimentar a ese embrión que va a estar aquí adentro, que se va a formar aquí adentro. Entonces fíjense que necesita la tierra, a diferencia de Enterobius, que madura en las márgenes del ano y se vuelve infectante inmediatamente. Trichuris es el primer geohelminto que vamos a ver, porque este proceso que está aquí, que representado con estos 4 huevitos, necesita 10 a 14 días a una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados para pasar de un huevo de la forma parasitaria de eliminación, que es un huevo embrionado, a formarse la mórula, después por convertirse en un huevo larvado, L1, y un huevo larvado L2 para hacer la forma parasitaria infectante. ¿Ok? Entonces, tiene los 2 tapones refringentes de origen mucoso y la célula embrionaria, protoplasma finamente granulado en el interior cuando es eliminado, cuando sale por las heces. Es resistente al frío y a la congelación incluso por 5 años. Entonces, la forma parasitaria infectante va a ser entonces un huevo larvado L2. La larva, el huevo va a recibir los ácidos biliares, perdón, los ácidos gástricos, luego los ácidos biliares, reconoce el espacio como propicio y por quimiorreceptores y va a eclosionar, y su hábitat va a ser igual que para Enterobius, el ciego. ¿Ok? Entonces lo vamos a localizar en el cielo, en las criptas se me fue el nombre, en las criptas del intestino grueso del colon, se va a alojar y va a penetrar el estilete en el interior. ¿Ok? Ahí entonces, perdón, eso ya es cuando es adulto. Ella primero se mete en las criptas y va entonces a cambiar la cutícula y convertirse entonces de L2 a L3 y de L3 a L4, y después pasa a L5, que es la forma adulta joven, que va a crecer y convertirse en el adulto de Trichuris trichura a nivel del ciego. ¿Ok? Entonces, hábitat ciego y apéndice, puede haber desde 1 hasta 1000 vermes o los que depende del inóculo. Va a haber la ovipostura, en cada ciclo de oviposición va a tener 7000 a 14000 huevos, y los ciclos duran más o menos 13 meses, o sea, dura más o menos 13 meses en producir huevos que ya estén listos para ser ovipuestos. El adulto vive más o menos 6 a 8 años en el ciego, como dijimos antes, que era su hábitat. Entonces, cuando el macho y la hembra copulan, y la hembra entonces va a poner huevos cada 3 meses que van a salir con las heces, y la forma parasitaria de eliminación es un huevo
que todavía no se ve embrionado, pero claro que tiene que haber sido fecundado, es un huevo fecundado, no embrionado, que va entonces luego a formar la mórula hasta convertirse en larvado en la tierra. ¿Ok? Y ya esto ya lo nombramos. Y el suelo tiene que estar oxigenado. Profe, una pregunta. Dígalo. Entonces, va a estar en las criptas del intestino grueso, pero específicamente solamente en la porción del ciego. Ese es su hábitat normal. Ahorita vamos a hablar de qué pasa cuando la cantidad de parásitos es muy grande. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces, lo normal es que haya una carga parasitaria baja y el lugar donde ella va a estar va a ser en las criptas. La larva se va a meter entre las criptas y posteriormente, cuando crezca, que ya es macroscópico, va a introducir la extremidad anterior, que es donde está el estilete, en la mucosa intestinal. ¿Ok? Como lo ven acá. Entonces, ejerce su acción patógena la ejerce cuando introduce este estilete. Entonces, ¿qué es lo que es importante? Cuando el parasitismo es pequeño, va a permanecer en su hábitat y solo va a infectar el ciego, ¿ok? Y la clínica es bastante inocua. Ahora, cuando las cargas parasitarias son muy altas, es decir, cuando el inóculo, que vendría a ser los huevos con los que se infectó el paciente, es de alta cantidad, es intenso, es gran cantidad de huevos, se van a formar muchos vermes adultos y esos vermes adultos van a invadir el colon, pero van a poder invadir también otras zonas dependiendo de la cantidad que haya, ¿ok? Y de cuán ocupado esté la superficie del colon. Entonces producen una acción traumática que produce una lesión de la mucosa con sus 2/3 anteriores, o sea, con toda la parte delgada, la porción delgada del parásito, que altera las terminaciones nerviosas de los plexos de Meissner y Auerbach, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y eso entonces hace que haya aumento del peristaltismo intestinal, particularmente porque hay una acción además inflamatoria alrededor del parásito que entonces irrita estas terminaciones nerviosas y produce aumento del peristaltismo intestinal, que es la causa por la que va a haber síntomas intestinales. Entonces, cuando el parasitismo es leve, es decir, cuando la carga parasitaria es pequeña, 1 a 10 vermes, suele no haber síntomas porque los síntomas son proporcionales al número de vermes, ¿ok? Cuando esa cantidad aumenta a 100 o 1000 vermes, van a empezar a haber síntomas generales como disminución del apetito, astenia y alteración progresiva del desarrollo pondoestatural y trastornos digestivos como diarrea, dolor abdominal, tenesmo y disentería, ¿ok? Tenesmo significa pujo y tenesmo, que la irritación de los plexos hace que el paciente sienta ganas de pujar y, que eso sea sostenido y eso es lo que llamamos tenesmo como tal, ¿ok? Es la necesidad de pujar. Dicen que produce algo como disentería, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes que yo he atendido nunca han tenido sangre en las heces, ¿ok? Pero algunos libros van a decir que este es un parásito hematófago que chupa sangre, pero realmente no es tan así. Dentro de las complicaciones, pues bueno, podría haber una apendicitis por invasión del apéndice por los vermes, porque había una gran cantidad de vermes, o que deposite los huevos en la apéndice, ¿ok? A veces irrita los plexos nerviosos y parece una pseudoapendicitis, o puede haber inoculación de gérmenes por la presencia del parásito y que entonces se produzca una apendicitis bacteriana, que es lo común, ¿ok? Ahora, la complicación más común de este parásito es un prolapso rectal, ¿ok? El prolapso rectal es esto que ustedes están viendo acá, ¿ok? Que es un paciente que puja y se sale la mucosa anal, ¿ok? Esto ocurre solamente en casos de parasitismo intenso, es decir, tiene que haber tantos parásitos que todo el ciego está copado y el parásito empieza a migrar buscando otros sitios de alimentación por el resto del colon y tiene que llegar al recto e invadir el recto. Si yo aumentara aquí el tamaño, lo que pasa es que ahorita esto no voy a poder, pero aquí estas cositas blancas que vemos aquí es el parásito en el recto, ¿ok?
La carga parasitaria es tan alta, tan alta, tan alta, que está invadido todo el colon, ¿ok? Para que ocurra un prolapso rectal, el paciente tiene que estar desnutrido porque necesita tener el periné laxo, es decir, que tenga mala alimentación con pérdida, o sea, con poca ingestión de proteínas y que entonces no se forme el colágeno adecuadamente a nivel del piso perineal, el piso del periné, y que entonces cuando el paciente puja por la diarrea, se protruye el recto por pérdida del sostén muscular que debería haber a nivel del periné. Eso ocurre más frecuentemente en los niños, pero entonces lo que tiene que ocurrir para que pueda ocurrir pero también puede ser en los ancianos, es que el paciente tenga entonces desnutrición proteínocalórica, particularmente por las proteínas, y alta carga parasitaria, altísima carga parasitaria. ¿Ok? Este es un parásito que, a pesar de que sí produce algo de eosinofilia, la eosinofilia suele ser baja, máximo 10%. Y bueno, fíjense que aquí estamos viendo una mucosa intestinal en donde vemos que el estilete anterior está introducido en la mucosa y lo que se ve afuera son la parte posterior del verme. Aquí vemos un macho porque está enrollado la porción posterior y el resto parecen más bien hembras. ¿Ok? Ok. A largo plazo, pues a veces produce anemia hipocrómica, pero acuérdense que estamos hablando de un paciente desnutrido, así que esta anemia hipocrómica puede ser tanto por la competencia de nutrientes del parásito como por falta de ingesta de una alimentación adecuada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínico epidemiológico, porque evidentemente si el paciente dice que ha expulsado estos vermes que tienen gusanitos de 3 a 4 centímetros, sabemos que nos está hablando de Trichuris trichura. Y pues bueno, después utilizar exámenes de heces que tienen que ser con muestras seriadas, igual que con el método de Graham. Si yo hago 3 muestras, siempre va a tener más sensibilidad que si hago una sola. ¿Ok? ¿Qué metodología vamos a utilizar? Pues podemos hacer un examen directo o métodos de concentración, en donde tenemos principalmente el CATO. Entonces, el método de elección para el diagnóstico de este parásito es el método de CATO. Y bueno, y después tenemos otros métodos como el CATO-CATS, que me permite medir el nivel de intensidad de la infección porque mide una... El CATO-CATS es el mismo CATO. Cuántos huevos hay por milímetro cúbico, y eso me permite hacer un cálculo aproximado de cuántos vermes adultos debe haber según la cantidad de huevos. Entonces, se dice que la infección es leve si conseguimos 1 a 10 vermes, moderada si hay hasta 100 vermes o alta si hay más de 100 vermes, ¿ok? Entonces tiene que ser alta para que yo logre conseguir vermes no solamente en el colon, sino también que lleguen hasta el recto y pongan el riesgo a la persona para que se produzca un prolapso rectal. Entonces, vamos a hacer una historia clínica epidemiológica. Es un paciente que probablemente tenga diarrea, puede tener también cólicos o dolor abdominal difuso en la parte baja del abdomen, o sea que sería más en las fosas ilíacas derecha e izquierda o en el hipogastrio. Se toma una muestra de heces para observación macroscópica, porque a veces las heces mismas tienen el verme adulto en su interior. También se ven las características físico-químicas y un examen directo, eso lo van a ver en práctica. Y le puedo mandar entonces a hacer un examen directo, que es lo que hacen todos los laboratorios, no es lo más sensible, pero me permite, si la carga parasitaria es alta, voy a conseguir al parásito. Ok. También puedo hacer, esto es para todo, perdón, para todos los parásitos. Y lo ideal sería como método diagnóstico de elección es escoger algún método de concentración, que dijimos que el CATO era el mejor de todos. ¿Ok? La conducta con Trichuris trichura. La forma de infección es por ingestión de huevos larvados en el agua principalmente, pero también puede ser en los alimentos. Entonces, por supuesto que lo primero que hay que hacer es tratar al paciente, enseñarlo educación sanitaria, que la educación sanitaria se basa en que el paciente cumpla con estrictas medidas de higiene individual, alimentaria y ambiental, lo cual significa que hay que enseñarle que hay que consumir agua
doblemente tratada, que esté idealmente filtrada y hervida por 10 minutos. ¿Ok? Existen hoy en día filtros también de ósmosis inversa que permiten también eliminar los huevos. Sin embargo, son costosos y hay que renovar los filtros regularmente para que uno pueda decir realmente que se está filtrando los huevos. ¿Ok? Entonces, por eso es que filtrar y hervir el agua sigue siendo probablemente el método más fácil de cumplir hoy en día. La filtración de por sí elimina los huevos porque los filtros miden 7 micras, pero es mejor estar seguro hirviendo el agua igual por 10 minutos. Las verduras y los alimentos deben ser lavados con esa agua hervida, no con el agua de chorro. Y hay que lavarse las manos después de manipular tierra, porque los huevos pueden estar en la tierra si existen. ¿Se acuerdan que dijimos que estos helmintos eran marcadores de pobreza? O sea que es más común conseguirlos en lugares, áreas rurales, donde no haya una adecuada disposición de excreta. Entonces, el control de la enfermedad, que ya no es tratamiento específico del paciente, o sea, lo que le decimos al paciente, el tratamiento específico es básicamente dar tratamiento con albendazol o mebendazol. Normalmente se utiliza dosis. Si lo que quiero es hacer el control, lo voy a decir abajo, pero si lo que quiero es tratar al paciente, tengo que darle tratamiento por 3 días al paciente para eliminar trichuris trichura. El control tiene más que ver con una medida epidemiológica, ¿ok? El objetivo del control de la trichuriasis no es eliminar la enfermedad o no es quitarle la enfermedad al paciente, sino disminuir la carga parasitaria para que el paciente no haga complicaciones, ¿ok? Es decir, para que no deje de crecer y que no tenga síntomas. Si la carga parasitaria es baja, el paciente puede hacer una vida normal. Entonces, consiste en promocionar una adecuada eliminación de excretas, es decir, que todas las personas tengan algún tipo de disposición de las excretas, es decir, que tengan letrinas o que tengan pozo séptico o que tengan posetas con tuberías de cloacas públicas, conectados a cloacas públicas y que de esa manera las heces no se queden en la comunidad. ¿Ok? O sea que lo que hay que evitar es que los pacientes defequen al aire libre. Y bueno, tratamiento antihelmíntico, que cuando lo que queremos es solamente control, que es solamente para reducir la carga parasitaria, para que no haya déficit pondoestatural o anemia, etcétera, etcétera, se utilizan, son dosis únicas semestrales, pero esto se usa normalmente en comunidades rurales, donde uno sabe que por más que uno enseña al paciente, pues siguen existiendo condiciones que predisponen a que vuelva a haber reinfección. ¿Ok? Entonces, como el paciente se va a reinfectar y está demostrado que si vive en un ambiente en donde no se elimina la fuente, a los 3 meses o a los 3 o 4 meses va a estar infectado con la misma cantidad de parásitos que tenía previo al tratamiento. Entonces se utiliza la dosis única solamente para reducir la carga parasitaria y de esa manera más bien reducir las consecuencias y no eliminar la enfermedad como tal. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, a mí me quedó una curiosidad de Bien. que si en este caso de este último parásito hay una apendicitis, en ese caso también el mismo tratamiento antihelmíntico podría No, disminuir. no, las apendicitis son quirúrgicas siempre. Siempre son quirúrgicas, esa era mi duda. Sí. Sí, porque Ok, el problema es que se rompe y produce sepsis, entonces no puedes dejarlo ahí. Es quirúrgico. ok, Ok, lo que es que cuando haces la operación, fíjate que cuando les puse la lámina, fíjense que aquí hay un corte del apéndice, esto es un corte del apéndice, esto que está aquí afuera es la piel la piel no, el epitelio, o sea, sí, el apéndice, ok, y dentro, esto que está aquí adentro es un enteroide, ok. ok. Ujú. Y se Pero es tendría que quirúrgico. hacer posterior a que ya el paciente recibió el tratamiento. A ver, no, lo que pasa es que son dos cosas distintas. Yo puedo tener un verme que se metió en el apéndice y dio apendicitis y el paciente puede tener tricocefalosis y nunca se enteró. ¿Ok? Porque eso es un solo verme. Entonces, pero la clínica de apendicitis es una urgencia, o sea, una emergencia médica. El paciente va a ir al hospital o a la clínica y le van a diagnosticar apendicitis y va para quirófano. Que después le consigan que era por un verme, sí, entonces tienes que decirle al paciente y mandarle tratamiento. ¿Ok? Ok, perfecto.
Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, terminamos ya las primeras 2 clases. Les debo entonces el cronograma que tengo que reajustar para podérselos pasar. Ok.